Mi nombre es Javier de Fox, ya empecé al revés. Bienvenidos a un nuevo programa del Puente del Diván, un espacio de reflexión política, filosófica, sindical y youtuberesca. Mi nombre es Javier de Fox y soy el Jacobo Buenolat de la Revolución. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente universitario, psicoanalista y realmente las múltiples identidades que nos adjudica me va a empezar a hacer dudar de quién soy, pero acá estamos por ahora. Fragmentado se llama la película esa, ¿no? Hay una película muy buena del marquero sobrino de Coppola, no me acuerdo cómo se llama, que hace una película que te la spoilea, al final es él que tiene múltiples personalidades, pero te lo presenta como si fueran varias personas, ¿no? Muy bueno. Sí. Bueno, hoy, ¿sabes por qué dije lo de Jacobo de Buenolat? Diga. Porque me gustaba cuando iba a Mauro Viale, ¿viste? Ah, sí. Y metía... Y hablando de Coppola, el jarrón, Samantha. ¿Te acuerdas la canción de Machito Ponce? Samantha, sí, dale, controlate. Después te me pide dinámica, eso, y cuando más o menos una entona me baja. Porque vamos a hacer quilombo un poquito. Claro, como si nunca lo hicieron. Porque ha ocurrido un hecho trascendental para los medios de comunicación y la historia y la historiografía marxista del país. Espere que va a sonar el himno soviético. Yo insisto, tenemos que buscar el apoyo hasta que aparezca acá medios de comunicación financiados por el Estado de Corea del Norte. Pero bueno, usted no quiere. No, claro. Altamira, el señor, mi padre putativo Jorge Altamira, ha tenido entre sus múltiples entrevistas, ha tomado una decisión muy interesante, quizás Steve, a un programa de YouTube específico, conducido por el señor Fernando Ramal. Y alias Ramalito, como alias se Ramalito, conoce sí. La jerga. Bueno, escúcheme, mi jerga, se llama así. Quien fuese orgullosamente segundo candidato a legislador hará un par de años, ¿se acuerda? Ya no pertenece más a la fila. No, de hecho ni sé si en ese momento pertenecía y simplemente fue usado por intereses turbios para opacar al padre. Pero no importa. Volviendo a la realidad. Menos mal que lo dice usted, lo decía yo, me recibí de psicoanalista, pero lo dice usted eso, que se pelea con el padre. Claro. Pero a pesar de que no sé si debe llevarse con el padre el asado, los gnocchi con la abuela, debe en este programa que usted está aludiendo, sobre el final le salió algún resquicio, ¿no? Ahí de pelea edípica con el padre, diciéndole a Jorge, porque vos y mi viejo... Lo condenaste a mi viejo al aislamiento. Política obrera no toman la oportunidad para apoyar a Miriam Bregman. Bueno, no sé, ahí salió, pero ¿cómo se llama el programa? Están mezclados. ¿Cómo se llama el programa? Delirio. Delirio. Si no me equivoco. Bueno, pero esto que estamos hablando de introduciendo lo personal, es muy interesante porque marcó toda la entrevista con respecto a la forma que tomó la entrevista, ¿no? Bueno, hable un poco. No sé si lo notó usted. Sí, yo lo vi, pero no sé si acá notamos lo mismo. Este es un programa donde cada uno claramente usted su opinión sobre la mía. Donde claramente Jorge fue a la defensiva y tomando una actitud de alguien que efectivamente lo debe haber tenido en brazos cuando recién nació Fernando. Y creo que opacando un poco las posiciones políticas que sentó también en esa entrevista. No sé cómo lo vio usted. Bueno, en principio, si nos vamos a abstraer de cuestiones de forma, le voy a dar el gusto, vamos a ir a los contenidos. Tendría algunas consideraciones para decir sobre el tema de forma, la izquierda en el streaming, etcétera. Pero dígala. No, me parece que, creo que Altamira entró un poco en un montaje de provocación que se propuso el entrevistador. En un momento se enojó, el entrevistador, miraba a cámara, se reía, guiñaba ojo, como diciendo, la potencia del streaming radica también... O sea, como un forrito. A ver, usted suele poner palabras diáfanas para decir lo que piensa. Yo digo, montó una provocación en la cual Altamira entró y se generó toda una situación ahí, de ahí vueltas con enojos, con descalificaciones. Pero bueno, finalmente Altamira no subsistió durante toda la entrevista, pero como diciendo, la atmósfera streaming, porque el mismo Fernando Ramal, abajo en los comentarios, él decía, si llegamos a 1000 comentarios, le voy a pedir a Jorge que hagamos la segunda parte, como diciendo, vamos por otro like, vamos por otro comentario, un poco un efecto que en gran parte logró, ¿no? Pero más allá de eso, que tiene mucho que ver con el tema de streaming, las formas por sobre el contenido, las provocaciones, los gestos, la instantaneidad, la palabra que impacta, etcétera.
Bueno, lo que se estaba discutiendo ahí, Javier, era ni más ni menos que el rumbo del FITU. Hacia dónde va el FITU y qué significa el fenómeno Miriam Bregman, que aquí en este programa más de una vez hemos caracterizado y nos ha valido, usted recordará, bueno, alguna lluvia, ¿no?, de adjetivos hacia nuestras personas, que en fin, gaje el oficio. Sí. Bueno, de eso trata el programa. Una definición muy polémica que lanzó Altamira fue que para él el manifiesto del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el PTS, el manifiesto de 25 páginas que lanzaron, ¿no?, como su gran plataforma electoral, no es socialista, dijo Altamira, y no es socialista porque, según Jorge, no contiene ni una sola vez la palabra socialismo en el manifiesto, a lo cual Fernando Ramal dijo, no, bueno, pero eso no es algo que justifique porque es socialismo. Después Altamira dio una serie de definiciones que, por supuesto, vinieron a complementar esta crítica a ese manifiesto. Y entre ellas, Javier, creo que fue un poco la que orientó o estructuró, ¿no?, toda la caracterización de Altamira, que Altamira considera que un gobierno del FITU, con Miriam Bregman como figura que, ¿no?, encabece dicho gobierno, sería un gobierno de izquierda, pero no un gobierno obrero. E hizo esa diferencia a partir de la cual, bueno, se lanzó todo el debate posterior. No, creo que Altamira creo que encaró mal o lo planteó de manera medio confusa cuando redujo el carácter socialista de un programa a la cantidad de veces que menciona la palabra socialismo. El mismo, somos de la escuela, como escuela del Partido Obrero, somos la escuela cual sabemos que la primera crítica que le hacíamos al por de masas era poner siempre en su tapa por la dictadura obrera. Es decir, es una posición que me parece que está más ligada a cierta deriva de aislamiento político de cada clase que está sufriendo política obrera. Me parece que va por ese lado, que va desarrollándose una deformación en la medida en que es una de las tantas corrientes de izquierda trotskista que vegeta en la lucha de clases a nivel nacional. Pero sí es cierto que uno tiene siempre hay que observar la virtud. Pero que no, me parece porque se cayeron 4 o 5 suscriptores de política obrera. Esto era lo que podía pasar. Vamos a tener que. Está bien, la se risa... cayeron ahí 4 o 5, pero bueno, sigan. Y ahora vamos a perder más suscriptores de otros. Continúen. Pero lo que sí es cierto que Jorge ha acertado en esta diferenciación entre gobierno de izquierda y gobierno... Eso estructuró todo su análisis. Me parece que es central y tiene razón Altamira plantear este problema, sobre todo porque lo hemos visto en la propia política del FITU, dirigida por el PTS, pero con un acuerdo político fenomenal por parte del Partido Obrero, y bueno, la izquierda socialista que siempre se monta donde haya alguna rentita. La izquierda socialista no sé si teníamos algún suscriptor, pero bueno, ya está, lo teníamos. Te queda uno. Pero entonces claramente hemos mostrado que es inviable presentar a un potencial gobierno de Miriam Bregman, no solo por esta cuestión de manual, de que un gobierno obrero viene de una insurrección, sino simplemente por acá sí, por la cuestión de su programa, en donde entendemos, lo hemos observado en el programa anterior cuando hablábamos sobre el FITU y la ley de tierras, donde claramente había una política nacionalista por parte del Frente de Izquierda, por más que sea atizado, que sea como amainado un poquito con algunas declaraciones de Chipi Castillo, pero estamos hablando de un programa claramente policlasista. Bueno, eso eran otra de los elementos de juicio que aportaba Altamira en su análisis, diciendo que el programa del FITU era un programa fundamentalmente policlasista e identitario, ¿no?, pero que no respondía al espíritu de una perspectiva obrera. Y cuando se plantea eso es lo que más ira, ¿no?, del otro lado, o más bronca genera, ¿no? Pero a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que usted dice, porque cuando se hacen esas caracterizaciones con el fundamento de causa que se pueda tomar, también es importante marcar las condiciones de enunciación desde las cuales estas caracterizaciones se hacen, ¿no? Tiene que ver con lo que usted decía, bueno, lo hace desde un espacio político que posterior a toda la crisis del Partido Obrero, ¿no?, se convirtió en poco menos que una corriente de opinión, ¿no?, política obrera, donde además... Bueno, como nosotros. Bueno, no, pero nosotros no somos comparables con nadie, eso está clarísimo. Entonces, claro, bueno, no estamos hablando de una fuerza política que esté mostrando o evidenciando hasta ahora
una alternativa al propio FITU, ¿no? Que bueno, en política obrera, con la dirección de tales, tal sindicato, tal gremio, tal barriada, ¿no? Tal espacio estudiantil, docente, etcétera, tenemos la fuerza como para decir, desde aquí el programa de perspectiva obrera y de clase es superador al policlasismo identitario, ¿no? De una fuerza más similar al progresismo que lo que sería, ¿no? El espíritu marxista. Bueno, digo, también creo que eso es un límite nada menor porque lo que vemos, Javier, es una acefalía muy importante hace rato ya en el campo de la izquierda, ¿no? Claro. Una acefalía, una orfandad para decir, bueno, el faro hacia la clase obrera está encendido porque hemos hecho esto. No lo vemos, yo no lo veo ni por el lado del FITU ni por otros espacios. Yo voy un poquito más allá. En realidad hay una orfandad política para el conjunto de la clase obrera como tal, se va madurando. Estamos analizando la izquierda. No, pero me apunta a este sentido, a que ese espacio político lo ocupa la izquierda más digerible y más visible, que es el FITU, lo que complica, al ser el más digerible, más visible, complica cualquier política que pueda tener otra organización para delimitarse de este kirchnerismo en el banco de suplentes. Entonces, entra esta idea de, bueno, como vos tenés esta vieja idea de cuanto más mejor, le decía algún expresidente de la FUA. Bueno, no, cuando más mejor, no necesariamente... Ya no es siquiera el cuanto peor mejor del que tanto acusaban el claro. troquismo, es el cuanto más mejor. Claro, entonces se presenta como esta idea de que lo que confirma el acierto de la política del FITU es su propio crecimiento con la cara de Miriam Bregman. Bueno, pero eso usted recuerda cuando lo planteamos acá, que después vinieron esas lluvias de adjetivos hacia nuestras bellas personas. Dijimos, se trata de una figura individual, mediática, que no tiene, ¿no? Como fuerza impulsora un espacio de construcción colectiva de la clase obrera de los trabajadores, sino que responde a los intereses, como ellos mismos dicen, ¿no? Por los cuales se ha generado mucha simpatía de parte de ciertos sectores desencantados del kirchnerismo, desencantados del progresismo, ¿no? Que había sido capitalizado, organizado por ese sector del peronismo, y que verían en Miriam Bregman, ¿no? Una expectativa, ¿no? Un oxígeno, una bocanada de oxígeno frente a la crisis del propio peronismo. Pero la crisis del propio peronismo, Javier, justamente está tratando de ser capitalizada por el PTS con un sector, ¿no? Que justamente no es hoy el que estaría definiendo, ¿no? Los destinos de lo que vaya a suceder con el conjunto de los trabajadores acá en el país, y que además vaya a torcer el rumbo de lo que pase con el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que Milei ya lanzó su operativo de reelección. Claro, pero... Es ese sector acotado al kirchnerismo, al progresismo, viudas y desencantados. Claro, un sector que claramente es heterogéneo en términos de clase. Sin duda. Y a la vez donde creo que el PTS lo ha visto, por eso ha salido el Chipi Castillo más seguido, como a contrapesar en términos más ideológicos a las declaraciones de Miriam Bregman, que también se nota que están tratando de ser más clásicamente trosca. Hay peligro, en este sentido, lo que el propio PTS identifica que se lo está chupando el personaje, para decirlo de alguna manera. No, está bien, pero... Entonces, el fenómeno Miriam Bregman va ganando apoyos en sectores heterogéneos de clase, desencantados del progresismo y del kirchnerismo, pero a veces significa una trampa, un encorsetamiento de lo que puede decir, porque lo terminan metiendo, encerrándolo en función de defender ese espacio que supuestamente está ganando. Claro, bueno, se va a aferrar cada vez más a ese espacio a falta de otras construcciones. Ahora, concédame, esto tuvo distintas etapas. Recordemos, ¿no? Cuando fueron a visitar a Cristina a su domicilio y quedaron directamente como la Guardia Roja de Cristina, después varios dirigentes del PTS, pero incluso también lo podíamos ver en muchos militantes por las redes sociales, salieron furiosamente a despegarse del peronismo, ¿no? Es decir, hay manejos coyunturales, le diría, pulsos de timing político, ¿no? Que llevan a medir, bueno, hay ¿no? una necesidad de
congraciarse cada vez más con ese sector. Incluso Miriam Bregman se cansó ya de decir cuánto era injusto la condena. Timing político. Hay otra palabra que se usa cuando se dice timing político. Bueno, pulso político. No, oportunismo. Creo que a veces le dice oportunismo al timing político, ¿no? La palabra diáfana, otra vez. La palabra diáfana. Me parece que va por ese lado. Se entiende, digo, hay un etapismo discursivo, si usted me permite, hay un etapismo discursivo. Hay una etapa en la cual necesariamente se va a ir encolumnándose detrás de lo que significa ese sentimiento popular, kirchnerista, peronista, y hay otra etapa en la que hay que despegarse, como usted dice, hay que volver un poco al ropaje clásico, y así se va maniobrando hasta que, bueno, veremos qué es lo que... Y acá está el acierto, ¿no?, de Altamira cuando hace esta distinción de gobierno obrero y gobierno de izquierda, porque un gobierno de izquierda pudo haber sido Syriza, el MAS, Lula, sí, donde quizás de alguna manera pretende que el votante del FITU se referencie a la hora de apoyar a la candidatura de Miriam Bregman. Claro, en ese sentido usted recordará que Altamira dijo que el Política Obrera era un espacio que se tomaba muy en serio el crecimiento de Bregman, pero yo creo que lo dijo sin ironía en este sentido porque es lo que después se dio a lugar a discutir con el hijo de Fernando Ramal, ¿no? Ahí, pues si decimos el hijo de, cierto, le estamos quitando Fernando Ramal con su... Tiene más suscriptores que nosotros. Así que... Bueno, eso escúchenme. Hay que respetarlo. Es un programa de streaming con micrófono, nosotros estamos dependiendo de que el sonido del celular no se baje. Canal.poeta de Iván para que nosotros podamos comprar micrófono. Sí, como el de Ramalito, digo, como el de Fernando Ramal. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿A usted le gusta también los clips, Lo de bardearla para que los interactúe. No, porque él no está suscrito, así que no creo que suscriba, no creo que lo vayamos a perder. Usted nos hace perder suscriptores con alguna cosa, hace cargo después. Yo digo, no, la discusión era la siguiente, que Altamira dijo que en función de la crisis política que se está atravesando a nivel más general y tomó referencias de Latinoamérica, pudimos observar que llegaban al poder, bueno, personajes un tanto impensados. Habló del caso de Pedro Castillo en Perú, de Boric en Chile, ¿no? Es decir, lo que decía Altamira es, bueno, la crisis de poder puede generar, la crisis terminal en la que se encuentran las fuerzas tradicionales instituidas de la burguesía en la gerencia política del Estado burgués, bueno, ha llevado a que determinadas figuras, ¿no?, puedan llegar al poder como producto de, lo vamos a decir así, las carambolas que generan esa crisis. En ese sentido, él decía que no había que descuidar la seriedad del fenómeno Miriam Bregman, y después, un tema que entiendo que usted va a tener importantes elementos para complementar, ahí, Javier, salió la cuestión de la Asamblea Constituyente. ¿Y qué es lo que pasaría con una Asamblea Constituyente en mano del FITU? Porque también dijo, bueno, y si debido a esta crisis de poder llegan y le preguntan tal o cual medida, ¿cómo la tomaría? Y todo lo que se puede responder por parte de Bregman y el FITU es, Asamblea Constituyente, tenemos que convocar a Asamblea Constituyente. Lo que decía Altamira es, bueno, esto no va hacia un gobierno real, porque a lo que vos te están exigiendo es que cumplan con determinado programa. No sé, creo que usted tiene una conversación sobre la Asamblea Constituyente. No me acuerdo qué era, pero lo que sí claramente... No le preparo más en ningún prolegómeno de nada. Lo que sí claramente es que en política como en física no existe el vacío, por lo tanto, esta idea de que Altamira tome seriamente un potencial gobierno del FITU es válida, pero el problema no es en sí mismo que llegue al gobierno, porque uno no puede escapar al destino trágico de la humanidad, sino que también tiene que ver con la acreditación que hagan de ellos mismos de su gobierno. Y es donde entra lo que usted introduce sobre la Asamblea Constituyente. El contenido concreto de ese gobierno debe estar dado en el programa que nosotros, que se lleva adelante en esta constituyente, potencial constituyente, más allá de quién la convoca, que es una eterna discusión que gira en torno a la izquierda, el trojismo de quién convoca esta Asamblea Constituyente. Pero ahí es donde la importancia del programa que sea claro y la acreditación propia de este gobierno. ¿En qué sentido digo? Porque plantea un gobierno de izquierda en un mundo donde la palabra izquierda se ha prostituido tanto, se ha hecho tan abarcativa, más a los ojos del cuca. Es importante entender que un potencial gobierno de Miriam Bregman ni sería un gobierno obrero, por supuesto, pero creo que también sería inexacto definirlo como un gobierno de izquierda. Yo creo que hay que ser mucho más claro
¿Qué representaría para mí un gobierno del potencial del FITU? Que sería un gobierno popular, es decir, policlasista y de transición. ¿En qué sentido de transición? Que el destino de ese gobierno va a estar determinado por la organización independiente, la irrupción violenta de las masas. Porque es inviable la subsistencia de un gobierno de estas características, del FITU, en términos generales, porque es devorado por un lado, devorado por el otro, y entonces es algo transicional que necesita, sea o no sea eso, nos vuelve al punto de principio que es la organización independiente de las masas. Yo creo que una asamblea constituyente planteada así como lo plantea el FITU, claro, deja muchas respuestas en el aire. Por ejemplo, decíamos en el programa, en uno de los programas que hicimos hace poquito, sobre el problema del agro en la Argentina. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Muchos interrogantes que no se responderían. La asamblea constituyente es un vehículo para el poder obrero o es, ¿no?, una suerte de atajo de indefiniciones políticas. Y ahí hay un problema, sí, ¿no? Y a esto le agrego, así vamos cerrando, usted me sacó mucho mi lenguaje diáfano. Así, claro y transparente. Es que esta confusión de la que usted habla de la Asamblea Constituyente simplemente sería un espacio de rosca política. Si vos llegas al gobierno sumando identidades, con un discurso policlasista y confuso, la única opción de sobrevivencia, si no es la erupción de las masas, por eso hablo de lo de transición, es el contubernio con los otros sectores políticos. El vamos y vemos con apóstrofe. Exactamente. Muchas gracias, esto fue El Poeta y el Diván. Acordate de suscribirte y ponerle campanita. A ver si recuperamos suscriptores después. Chao, chao, chao.